Buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Estamos llevando el curso de manejo y conservación de suelos a cargo del ingeniero Teodoro Guarguachipani. Los integrantes del grupo somos Candy Echegaray Romerítalo, Bustamante Suárez George Lidio, Quillo Barrios Junior Plácido, Quispe Pedraza y Bellomira, Tunicea Melissa Ashley. En esta oportunidad les explicaremos acerca de color, capacidad de infiltración. A continuación les daré una breve introducción. Como bien sabemos, el suelo es catalogado como una colección de cuerpos naturales sobre la superficie de la Tierra, ya que ésta sirve de asiento a la mayoría de actividades humanas. Entre estas tenemos a la agricultura. También el color del suelo es una de las características morfológicas, se podría decir que es la más visible y la más fácil de determinar, el cual nos va a llegar a permitir diferenciar e identificar distintas clases de suelos. Es el atributo más relevante utilizado también en la separación de los horizontes y tiene una estrecha relación con los principales componentes sólidos de este recurso. Por otra parte, se define infiltración al paso del agua de la superficie hacia el suelo. Desarrollo del color. Nuestro ojo capta el color en un primer impacto visual, siendo por tanto una de las primeras características de diferenciación de los horizontes en el perfil del suelo. En resumen, se ha señalado, un mineral puede tener un color característico de manera natural, pero al encontrarse en un perfil desarrollado y maduro, puede presentarse con otro color diferente. Los agentes cromógenos, como un fuerte poder de tinción, son los responsables de que el color del suelo sea una de las características más cambiantes en el perfil. Algunos ejemplos de agentes cromógenos son el manganeso de color negro, los carbonatos, por ejemplo tenemos el yeso o las sales más solubles, de color blanco y actuando como diluyentes de color. Los componentes orgánicos, entre estos tenemos a la materia orgánica, que presentan una coloración parda, gris o negra, por lo que tiñen el suelo de oscuro, más intenso en la superficie y que va creciendo con la profundidad. Determinación de color. En 1930, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos adoptó el sistema de color Munsell para la determinación del color. Esto fue elaborado por el profesor de arte Albert Henry Munsell. El sistema tiene tres componentes. El primer componente viene siendo el matiz o tono. El segundo viene siendo el brillo y por tercero tenemos el croma. Continuando ahora con la matriz, que esta representa el color espectral puro correspondiente a una determinada longitud de onda, es decir, que esta expresa la longitud de onda dominante en la radiación reflejada. Se consideran cinco colores principales, como vemos acá en la imagen, que será la R, la P, B, G y la Y, y también cinco colores que vienen a ser los complementarios, RP, PB, BG, GY y YR, que se representarían por las iniciales de sus nombres en inglés. Ahora vamos a hablar de la cromopureza, que esta expresa la pureza relativa del color del matriz de que se trate. La pureza cero vendría a corresponder al color gris, de modo que si la pureza se anula, el matriz carece de importancia porque esta no existe. En el caso se utiliza la letra N, que se debe hacer de neutro, sin asignar valor de pureza. Y ahora en la intensidad o lo que es el brillo, esta forma que tiene este sistema para graduar un color. Los colores tienen una partida, la cual es el valor del gris. A medida que se va agregando color, este suma su intensidad hasta llegar a su máxima intensidad, la cual es la pureza del color. Y por último, vamos a hablar de la infiltración, que este es el proceso por el cual el agua penetra desde la misma superficie del terreno en el suelo. Bueno, como vemos en la imagen, es una primera etapa. En la primera etapa satisface la deficiencia, ¿no?, de humedad del suelo en una zona cercana a la superficie. Y posteriormente esta va superado cierto nivel de humedad, pasa a formar parte del agua subterránea, que se debe ser la capa más profunda.
saturando los espacios vacíos que hay en ella. Como conceptos básicos, velocidad de infiltración se puede definir como el número de horas o minutos en el que el agua debe escurrir sobre el suelo para que penetre y moje la zona de raíz. La velocidad de infiltración varía considerablemente según el tipo de suelo, y su textura, si es arena, limo o arcilla. La infiltración acumulada es la altura del agua que ha entrado al perfil del suelo en un tiempo determinado. Es que nos indicará cuál es la máxima velocidad con el cual se aplique una carga de agua en el suelo, impidiendo el escurrimiento superficial. La capacidad de infiltración se denomina así a la cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones. Factores que afectan la capacidad de infiltración: la entrada superficial, la transmisión a través del suelo, acumulación de capacidad de almacenamiento, características del medio permeable, características del fluido. Infiltración, procesos bajo tierra. La infiltración, la humedad del suelo, el flujo superficial, el flujo subterráneo, el medio poroso, el fluido saturado, el nivel freático. Va a ser los tipos de infiltración en un proceso bajo tierra, ¿no? Y estos se van a dar dependiendo de la textura, sea limo, arcilla o arena. Velocidad de infiltración básica. Se define como el valor instantáneo de la velocidad de infiltración cuando la tasa de cambio para un periodo estándar es de 10% o menos de la velocidad de infiltración. Se considera alcanzada la infiltración básica cuando la velocidad de infiltración se hace constante respecto al tiempo. Inicialmente, al aplicar agua, el valor de infiltración es alto y a medida de que incremente el contenido del agua en el suelo disminuye paulatinamente hasta llegar a un valor constante denominado velocidad de infiltración básica. Factores que afectan la capacidad de infiltración. Dentro de los factores que afectan la capacidad de infiltración tenemos 5, lo que es entrada superficial, transmisión a través del suelo, acumulación en la capacidad de almacenamiento, características del medio permeable y características del fluido. Bueno, primeramente hablemos de la entrada superficial. La entrada superficial consiste en que la superficie del suelo puede estar cerrada por la acumulación de partículas que impidan o retrasen la entrada del agua al suelo. Seguidamente tenemos la transmisión a través del suelo. El agua no puede continuar entrando en el suelo con mayor rapidez que la de su transmisión hacia abajo, dependiendo de los distintos estratos. Acumulación en la capacidad de almacenamiento. El almacenamiento disponible depende de la porosidad, asimismo del espesor del horizonte y la cantidad de humedad que existe. Capacidad del medio permeable. La capacidad de infiltración relacionada con el tamaño del poro y su distribución del tipo de suelo, ya sea arenoso o arcilloso, asimismo la vegetación, la estructura y las capas de suelo. Y finalmente tenemos las características del fluido. La contaminación del agua infiltrada por partículas finas o coloides, la temperatura y viscosidad del fluido y la cantidad de sales que lleva. Asimismo tenemos los métodos directos y métodos indirectos. Bueno, primeramente hablemos de los métodos directos, en la cual para valorar la cantidad de agua infiltrada sobre una superficie de suelo necesitamos utilizar diferentes instrumentos. Primeramente tenemos los lisímetros. Es un depósito enterrado de paredes verticales, abierto o en su parte superior y relleno del terreno que se quiere estudiar. Seguidamente tenemos lo que son los simuladores de lluvia, en la cual aplican en forma constante reproduciendo lo más fielmente al acontecer de las precipitaciones. Las gotas son de tamaño de la lluvia y tienen una energía de impacto similar. Los infiltrómetros. Para realizar el ensayo de infiltrómetros se utiliza generalmente en el campo y es un aparato sencillo de 1 o 2 tubos de chapa de diámetro fijo. Se clava el suelo a una profundidad variable, se le agrega una cierta cantidad de agua y se observa el tiempo que tarda en infiltrarse. Finalmente tenemos los métodos indirectos, en la cual se determina la capacidad de infiltración considerando una cuenca perfectamente controlada, con datos de precisión de precipitación, evaporación y escorrentía. De esa manera podemos determinar un método de infiltración indirecta. Capacidad de infiltración.
Bueno, la infiltración es un proceso muy complejo que puede describirse mediante ecuaciones matemáticas solamente de una forma aproximada. Hay diferentes casos de cálculos para la infiltración producida a partir de un agujero. Entre ellos tenemos tres casos. Como primer caso tenemos el caso A. Como bien se muestra acá en la imagen, se puede describir que se ha puesto una intensidad de precipitación en constante e inferior al valor de la permeabilidad del terreno saturado. Es un modelo de Horton de la generación de escorrentía. Lo que es idéntico, se ha puesto que dicha intensidad de la lluvia es inferior a la capacidad mínima de infiltración. En este caso es independiente de la duración del agujero. Toda agua caída se infiltra y no se puede o no produce escorrentía, directa o superficial, como bien se muestra en la imagen. Que acción tenemos al caso B, que es que se ha puesto que la intensidad de la lluvia es constante y superior a la permeabilidad del suelo en condiciones saturadas, lo que es igual que la intensidad de la lluvia es superior a la capacidad mínima de infiltración. En este caso también se ha puesto que la duración del agujero es inferior al tiempo de anegamiento o al tiempo mínimo de duración del agujero para que se produzca la escorrentía, ¿no? Es el tiempo de anegamiento será aquel para el cual se cumple que la intensidad de la lluvia es igual a la capacidad de infiltración que se tiene. Es decir, el punto del corte de la recta de intensidad constante de la curva es la capacidad de infiltración. Para tiempos superiores a ese valor, la intensidad de la lluvia es mayor a la capacidad de infiltración del terreno. Tenemos al caso C. Como bien se muestra en la imagen, se ha puesto que la intensidad de la lluvia es constante a la superior de la capacidad mínima de infiltración y que la duración del agujero es superior al tiempo de encharcamiento o anegamiento del terreno. En este caso el terreno se encharca ya que no es capaz de filtrar todo el agua que le llega e incluso rebosa las oquedades del terreno generando la escorrentía superficial, ¿no? En este caso el volumen de escorrentía se calcula que a partir de la superficie comprendida entre la curva de capacidad de infiltración y la recta horizontal que representa la intensidad de la lluvia entre el tiempo de anegamiento y el tiempo de duración del agujero. Como siguiente punto tenemos el flujo en la zona no saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el agua se ha infiltrado y ha pasado del terreno, puede seguir distintos caminos. El movimiento vertical del agua en el terreno se denomina percolación, pero el agua filtrada puede también seguir un movimiento subsuperficial debido a las existencias de capas de distintas permeabilidades en el terreno. El agua que fluye por la parte edáfica del terreno paralelamente mismo constituye un flujo epidérmico que puede aflorar en el terreno de una forma de manantial. Bueno, siguiendo la imagen se podría mostrar que tenemos evotranspiración, infiltración, un suelo edáfico donde está la percolación y junto a ello tenemos el flujo superficial epidérmico, ¿no? Y en las zonas no saturadas tenemos escorrentía y hipodérmica que se encuentra entre la zona no saturada y suelo edáfico, que es la zona de recarga, ¿no? Y en zona saturada tenemos la escorrentía subterránea